Hola, ¿cómo están? Una vez más el pastor Enrique Borja de Iglesia La Mesa. Eh, yo he de alguna forma tardado en poder hablarles sobre el capítulo 7 porque es del interés de muchos, porque aquí es el capítulo que habla de bestias, habla de imágenes que bueno, me imagino que para Daniel han de haber sido muy extrañas. Ahora, si uno las relaciona con imágenes de películas, ¿no? Relacionadas con Star Wars y muchos de esos personajes extraños, pues no les parecería para un chico de hoy, pues sería muy normal, pero para Daniel fueron cosas muy sorprendentes. Entonces, dentro de todo lo que vamos a estar estudiando, quiero hacer una sección de aprender bien sobre esto de las bestias, de la bestia, de este capítulo 7. Y para poderlo quizás ilustrarlo un poquito más, hay que ver como que el libro de Daniel tiene paralelos. El capítulo 2 donde Nabucodonosor tiene visiones, recuerden que él está en un sueño y de pronto él tiene una perspectiva de parte de Dios, o Dios le da una perspectiva del futuro. Pero ahora en el capítulo 7, quien tiene el sueño es Daniel. Ahora Daniel es el que recibe esta revelación muy diferente. La de Nabucodonosor del capítulo 2 es esta imagen metálica. Y recuerden que de pronto viene la piedra que representa el reino de Dios, que podríamos decir es un meteorito. Es una piedra que no está formado por agencia humana y de pronto, ¡pum!, acaba con esa imagen que representa los reinos. Ahora aquí tenemos algo que Daniel sueña, pero él mismo no conoce la interpretación. Ahora él necesita, el hombre que interpreta todos los sueños, ahora necesita que alguien le interprete el sueño. Y en esto viene un ángel a revelarle el significado del sueño de estas bestias que él ve, que lo espantan, que lo asombran, que lo asustan. O sea, quiero que nos podamos imaginar que tú sueñas y todo esto pasa. Y volviendo a los paralelos, entonces el 2 es sueño, el 7 es lo que se ve y hay mucha similitud entre lo que se ve, entre los reinos que ve Nabucodonosor o se le hablan a través de la bestia metálica o esta figura, perdón, esta estatua metálica y ahora estas bestias. Y luego tenemos los capítulos 4 y 5 que son muy parecidos, que son los juicios sobre los reyes, sobre Nabucodonosor y sobre su hijo. Y luego los capítulos 3 y 6, que también es un paralelo, donde en el 3, si ustedes se acuerdan, los chicos son echados al horno de fuego, y en el capítulo 6, Daniel es echado a los leones. Entonces, no sé si lo puedan ver, el 2 y el 7, el capítulo 3 con el capítulo 6 y luego el 4 y el 5. Pero entonces, entrando en este capítulo 6 de la bestia, que como les dije vamos a ver a fondo, y yo les quiero hablar de lo que entiendo, de lo que veo, porque hay muchísimos libros que se han escrito sobre esto y hay mucho interés y hay mucha expectativa y yo recuerdo cuando empezó esto del COVID, ya la gente estaba hablando del fin del mundo y se va a acabar y qué va a pasar y así, ¿no? Como que llegó la mano peluda y realmente es porque no entendemos la Biblia, que cosas como estas han sucedido este tipo de situaciones, de pandemias, de terremotos, de guerras, de batallas, y todavía el Señor no va a regresar, porque ese es inmediatamente lo que la gente empieza a creer. Y entonces aquí leemos algo que sucede, y es como que a veces los escritos, los capítulos no van cronológicamente, porque aquí está hablando del sueño que habla de Belsasar. Todavía estamos hablando del tema, el capítulo 7 está hablando todavía cuando el reino y quien está gobernando es Babilonia, todavía no es el imperio medo-persa. Entonces eso es importante, ¿no? Para que uno pueda entender. A veces no va cronológico todo y a veces uno dice, ¿y por qué dice esto? ¿Y por qué dice aquello? Y porque así es como
decidió el Señor que fuera, y uno tiene que adentrarse para poder entender mejor este capítulo. Y aquí nos dice que Daniel tuvo este sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Cuando escribió el sueño, relató lo principal del asunto y Daniel dijo, y dice que él entonces empieza a mirar en visión de noche, y aquí vemos algunas cosas importantes, como que los 4 vientos del cielo combatían con el mar. Y aquí tenemos que entender que cuando hablamos de viento, estamos hablando del Espíritu de Dios, del mover del Espíritu de Dios que empieza a moverse, y el mar, sobre el mar. Casi en toda la Biblia, el mar es una representación de la humanidad, de los reinos de este mundo. O sea, para que podamos entrar dentro del contexto. Y bueno, quiero decirles, no pretendo saberlo todo, simplemente les doy lo que entiendo para que podamos crecer en el conocimiento de algo que yo creo que es muy importante. Y entonces dice que de pronto de este mar 4 bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. De pronto, o sea, imagínate estas criaturas extrañas que empiezan a salir. La primera era como un león que tenía alas de águila, o sea, obviamente estamos aquí hablando del imperio de Babilonia, que de alguna forma, y el comportamiento de estas bestias siempre es como tales, salvajes, agresivos, crueles, violentos, de eso está hablando. Y luego sigue, y luego aquí habla de que se le da como un corazón de hombre. Y luego la segunda bestia es este oso, ¿no?, que devora, que tritura. Y luego la tercera es acerca de un leopardo, ¿no? También otro animal con alas y que vuela. Bueno, o sea, algo vuelvo a repetir, muy extraño, estas visiones. Y finalmente desmenuzan, devoran, destruyen, les aparecen cuernos y cosas de este tipo. Entonces, esto nada más lo quiero usar como interpretación, para iniciar esto de la interpretación, pero quiero decirles, para poder entender el tema de las bestias y de los animales, hay que leer algunas cosas en la Biblia. A través de todos los escritos en el Antiguo Testamento, siempre la Biblia usa a figuras, en este caso de animales, para describir imperios, para describir reinos. Entonces, obviamente no está hablando de eso, está hablando en sentido figurado, y para la cosmovisión de los hebreos, la cosmovisión judeo-cristiana es muy diferente a la nuestra. Pensamos de qué se trata, por qué se habla de bestias, simplemente para representaciones de reinos que estaban por venir, para que pudiéramos entender. Daniel lo entendía porque tenía esa forma de pensar, y ojalá y nosotros podamos empezar a entender, igual que ellos, esta forma de pensar, que a través de estas figuras que usa el Señor, a través de estos tremendos animales impresionantes, simplemente nos está hablando de diferentes reinos. Te animo, porque es muy emocionante la Biblia, porque lo que le pasa a Daniel y lo que sucede tiene un efecto presente para nosotros.